Ok, ya está grabando. Excelente. Pues entonces yo me voy a retirar. Si quiere volver a poner su pantalla para yo cerrar mute. eh, bueno, Ahí está. ok. Ok, está bien, Samuelito. Yo ya me quedo aquí entonces. Buenas noches, Magdalena. Mucho gusto en saludarle. En unos minutos iniciamos, Magdalena. Bendiciones.
¿Está dando la clase, profesor? No, todavía no. Estoy esperando para ver Oh. si otras personas se integran, hermana Magdalena. Ah, ok. Es que como se me había ido la conexión, entonces tuve que volver. Tiene Ya, razón mi hermano. gracias. Yo, estamos esperando unos minutos, hermanos, porque solamente está el hermano Jairo y la hermana Magdalena para darles tiempo a los compañeros que se integren. Ok, perfecto. Gracias. Perfecto, pastor. No hay problema. Estamos esperando. Amén.
Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches. Espero que ustedes estén bien. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar ya con la penúltima clase de esta etapa y del recorrido del Antiguo Testamento. Desde ya les digo que ha sido un gusto para mí poder haber compartido con ustedes. Este es el último mes en esta etapa y para mí siempre será de bendición recordar esos momentos en los cuales podemos conversar y recibir de nuestro buen Señor toda la enseñanza de la palabra. Muy bien, les quiero recordar unos puntitos que se quedaron en el tintero, se quedaron vistos en la semana pasada y les había repuntado este principio, que los falsos profetas surgen con un gobierno ocupado por la reina Jezabel, que no solo usurpa, sino que también gobierna con una descarada idolatría, ¿verdad? Entonces, encontramos nosotros a muchos falsos profetas ya desde la antigüedad. Cada uno de ustedes evaluará cuáles son los perfiles de los falsos profetas ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El autor Edmund Jacob, él indica 4 causas de la proliferación de los falsos profetas. El peso sociológico de la monarquía sobre la religión, ¿verdad? La injerencia de la monarquía del trono sobre la religión. 2, el énfasis excesivo dado a la tradición. 3, el deseo de agradar al pueblo y de no enfrentarse a ellos. Y por supuesto algo que va en relación a nuestro ego, el deseo de triunfar. Vean ustedes cuáles son las 4 causas que Jacob menciona por lo que proliferaron los profetas. Y cada uno de ustedes evaluará ya con una mentalidad de estudiantes de teología. Recuérdense que en el Deuteronomio ya había una pena de muerte consignada en el Deuteronomio. Sin embargo, no tenemos casos en la Biblia más que a veces personas creyentes que fueron perseguidos de forma brutal, como Jeremías, que fue metido a una cisterna. Tenemos noticias, principalmente por el testimonio del Nuevo Testamento, que algunos de ellos fueron aserrados y posiblemente uno de ellos haya sido nada menos que Isaías. Pero esto es de los verdaderos profetas. Por supuesto que tenemos la matanza de los 400 profetas de Baal, pero no eran profetas del pueblo de Israel. Luego, ¿verdad? Vimos también las características de los profetas
a los cuales tenemos que darles un crédito particular. El verdadero profeta es más conocido por su doctrina que por sus milagros. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. El profeta falso habla cosas que no se cumplen. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado ya también por las etapas en donde alguien ha profetizado la venida de Cristo y aquí estamos todavía esperándole? Otro, la falsa piedad. Las piedades falsas son desagradables, ¿verdad? Y ya lo encontramos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Luego, también la popularidad no es sinónimo de estar en los caminos correctos de Dios. El falso profeta solía ser muy popular, ¿verdad? En contraste al verdadero profeta, que suele ser impopular. ¿Eran populares Jeremías, Ezequiel y el resto de los profetas, hermanos? Quiero que hagamos silencio 30 segundos y que usted lea para sí, para cada uno, estas características, estos perfiles que encontramos de los buenos profetas, ¿verdad? De los profetas verdaderos, ¿verdad? Leyeron. Ahora, ¿quién quiere comentar acerca de estos perfiles de los profetas verdaderos del Antiguo Testamento? ¿Quién quiere comenzar? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere atreverse a hacer un comentario sobre estas características? ¿Qué me indican? ¿Verdad que es desafiante? Y solo les digo un principio o una idea o una aplicación si usted quiere. Es tan vigente esto hasta el día de hoy. Es vigente, ¿verdad? Cada uno analícelo, contextualícelo, pero es muy vigente hasta el día de hoy. Esto lo extraigo del libro que se llama Introducción a los Profetas del Antiguo Testamento y el autor es Lorenzo Luévano Salas. Bueno, ahora, veamos acerca de la oralidad. ¿Saben, mis hermanos? Quiero decirles que uno de los temas que por favor ustedes por su cuenta, por su iniciativa, traten de, estoy conectando mi computadora a la carga, traten de actualizarse y de ver también como estudio propio la importancia que tiene la oralidad en la conformación del Antiguo Testamento y por ende en la teología del Antiguo Testamento, en la formación canónica. ¿Por qué? Porque Moisés
por ejemplo, tiene narraciones orales para los israelitas que salen del desierto. Y entonces surge posteriormente el Pentateuco o la Torá como tal. Pero ¿qué se da en primer lugar? La oralidad, el principio de la oralidad. Eran contadores de historias. 2, la oralidad también llega a la poesía hebrea. Yo le voy a pedir favor que mientras yo hablo, por ejemplo, Jairito, tienes un teléfono inteligente o una tableta en donde puedas buscar una Biblia que yo necesito, que es la traducción en lenguaje actual, TLA, y si algunos de ustedes también la buscan, me va a parecer muy bueno. Entonces, ¿qué versículo? Lamentaciones capítulo 1, busca y entonces yo te diré en qué momento hacemos un ejercicio. Bien, entonces, la poesía, los salmos, los cánticos, las canciones del pueblo surgen como una cultura de oralidad en primer lugar. Entonces, nosotros podemos tener allí claro el concepto de la oralidad y yo les invito a ustedes a que lo busquen. Pero un tercer elemento que yo les quiero mencionar, lo dejé por último, es que la predicación de los profetas es una predicación oral. Luego surge la escritura de los libros llamados proféticos. Por eso la semana pasada vimos un elemento. ¿Cuál es ese elemento? El elemento es acerca de los profetas precanónicos del siglo VIII para atrás. Por supuesto, me estoy refiriendo al siglo VIII antes de Cristo. Allí hay profetas de los cuales no tenemos libros completos, sino que tenemos profetas muy interesantes que no se desmerita, no se le quita el mérito a ese profeta. La diferencia con los profetas posteriores al siglo VIII es que muchos de ellos se convirtieron en canónicos porque sencillamente tenemos sus libros dentro del canon de la Sagrada Escritura, conocidos como los profetas escritores, ¿verdad? Que para los judíos eran 4, para que yo se los quiero repetir para que quede claro con nosotros. Para los judíos, los profetas canónicos eran 4. Número 1, Isaías. Número 2, Jeremías. Número 3, Ezequiel. Y número 4, el libro de los 12. El libro de los 12, ¿verdad? Que así le llaman, así los agrupan los judíos a los 12 profetas menores. Muy bien. La oralidad entonces tiene 2 o 3 factores que nos recuerdan a nosotros. Entonces, la Torá, en primer lugar, fue narración, fue oralidad, y después se convirtieron en libros, por lo menos los 5 que tenemos en el Pentateuco, llamado la Torá para el judío. Segundo, la poesía, los cánticos, las canciones, los poemas, los acrósticos. Mucho de ellos lo que tenemos nosotros es la oralidad. Y esos acrósticos, esas poesías, esas canciones se convirtieron posteriormente con los libros que componen nuestro Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, no sé si había hecho este ejercicio con ustedes, pero quisiera solo que Jairito corroborara lo que yo voy a mencionar, porque, hermanos, traducir la Biblia es un desafío tremendo. No se puede hacer literal. Ustedes que viven en los Estados Unidos,
¿Cuánto cuesta traducir una idea de un hispano al inglés? ¿Saben? Me voy a arriesgar a decir esto. Hasta los chistes, las bromas, no se pueden traducir. Usted lo intenta y no se pueden traducir perfectamente. Pero ¿sabe qué vamos a encontrar en una Biblia como la TLA, traducción en lenguaje actual? Un acróstico que es traducido por un hermano, es amigo mío, se llama Alfredo Tepox. Alfredo Tepox es indígena mexicano, solo que él se especializó en hebreo bíblico, pero además es poeta, es medio bohemio, ¿verdad? Él es de la iglesia menonita, le gusta escribir poesía, le encanta traducir la poesía del Antiguo Testamento. Ahora, quiero que hagamos este ejercicio y Jairito me va a decir. Primero, hay que leer que en la TLA arriba dice primer acróstico. Bueno, segundo, Jairito, tú eres mi evaluador. En segundo lugar, abre tu micrófono, Jairito. En segundo lugar, escuchen la frase, la primera frase que aparece en el capítulo 1, verso 1. La primera frase. Pobrecita. ¿La frase completa? Pobrecita de ti, Jerusalén. Muy bien. Pobrecita de ti, Jerusalén. Ahora, por supuesto, si otros hermanos tienen la TLA, se van a ir viendo, vamos a ir viendo la primera letra de cada versículo. La primera letra de cada versículo. Y entonces el primer versículo inicia con la letra P. Exacto. Versículo 2 inicia con la letra O. Tercer versículo inicia con la letra B. Ya veo, sí. Cuarto versículo con la letra R. Correcto, llega hasta el 9, pobrecita. Y así consecutivamente. Ok. Entonces, son detalles que nosotros no vemos en la poesía hebrea, pero ahora Jairito es testigo de que también se intentó hacer un acróstico tratando de hacer la traducción correcta. Y entonces, usted va a encontrar el acróstico también de una manera vertical. La primera frase es horizontal, pobrecita de ti, Jerusalén, y la siguiente, ¿verdad? La siguiente vamos a verlo de manera vertical, y en la forma vertical encontraremos exactamente la primera letra de cada párrafo, iniciando con la letra pobrecita de ti, Jerusalén. Hasta el final, y usted puede ver el acróstico. Por eso se llama un libro escrito en acróstico. En acróstico. ¿Verdad? Bueno, ese es un detalle. Jairito, Sí. delante de todos los hermanos te digo, no tengas pena, yo no te voy a cobrar por esta enseñanza. Está bueno. Muy bien, muy bien. Muy buena, pero ¿verdad? mire qué maravilloso, qué maravilloso. Precioso ese ejemplo. Bueno, tengo una pregunta. dime, Jairito. Este detalle es particular de esta traducción, de esta versión bíblica. Sí. ¿Por qué razón? Por dos razones. Primero, porque hay tres tipos de traducción bíblica. Uh-huh. Las Biblias eminentemente técnicas para el estudio de la teología bíblica. Te voy a mencionar algunas. Uh-huh. Por ejemplo, voy a mencionar algunas católicas como la Nácar Colunga, la Biblia Jerusalén, la Biblia del Peregrino. Son Biblias eminentemente con traducción para un análisis teológico.
bíblico teológico. Del lado protestante casi no hay, más que algunas en otros idiomas como el inglés, como el alemán. Incluso hay una traducción alemana muy técnica que sabes, Jairito, me refiero a Jairito para darle a él la respuesta, porque como se estudia originalmente la traducción es tan técnica que se le quitan que se le quitan los versículos y los capítulos y entonces aparecen como originalmente aparecía un texto corrido, ¿verdad? Un texto corrido, sin versículos y sin capítulos. Permítame un segundo. Bueno. Wow, qué buenísimo. Esta Biblia que les voy a enseñar, me gusta su lectura porque si usted ve, no tiene 2 párrafos por página, sino que es una lectura bastante sobria, sin división aquí en medio, digamos. A eso me refiero, ¿verdad? Claro. Pero mire, hermano, es una Biblia muy bonita, de una lectura muy refrescante, muy refrescante. Y entonces, primero le respondo, hay Biblias muy técnicas para el estudio teológico de la Biblia. Segundo, hay Biblias litúrgicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las Biblias litúrgicas son para el culto, ¿verdad? Son de las que leemos en los cultos, como por ejemplo, la Reina Valera 1960, NBI, ¿verdad? Nueva versión internacional. Esas son lecturas de la Biblia, pero en el culto, que se usan en el culto. Es más, digamos, los hispanos amamos la Reina Valera 60. Pero, entonces, esas son la segunda gama de Biblias, que llamamos nosotros como Biblias litúrgicas. Y luego están, permítame un segundo. Están entonces las Biblias que se conocen como las Biblias de traducción, Jairito, dinámica. ¿Cuál es la intención de las Biblias de traducción dinámica? Es para su fácil comprensión, ¿verdad? Es de su fácil comprensión. ¿Cuáles son esas Biblias? Las Biblias, por ejemplo, Dios habla hoy, TLA, Nueva Traducción Viviente. Entonces, si ustedes ven este tipo de traducción, es para ser entendida. Esta no se estudia, digamos, teológicamente porque su traducción es más dinámica, es más para comprensión del texto, más que para que los estudiantes de teología o los teólogos se enreden, porque la traducción se hace más dinámica, más para jóvenes, más para niños, más para este tipo de personas. Entonces, por eso, y luego, como mencioné del traductor, mira, hay traductores, Jairito, hay traductores fríos que quieren traducir letra por letra, palabra por palabra, y quiero mencionarte, también se los digo a todos, mis hermanos, si ustedes ven los 2 detalles, toda traducción de la Biblia tiene un mensaje y una imagen. Un mensaje
y una imagen. No sé si les comenté esto, Nelson. No sé, tú me recuerdas, porque a veces mi memoria se me olvidan detalles, pero Nelson, tú me recordarás. Aquí en Guatemala se hizo una traducción de una Biblia en idioma indígena que se llama quechí. Y las misioneras norteamericanas que estaban haciendo la traducción llegaron a un pasaje, por supuesto, Nelson, te estoy hablando de hace 70 años que estaba la traducción en boga de esta Biblia. Se dieron cuenta que el área donde viven indígenas quechís en Guatemala, fíjate, mijo, era tan caliente, que nunca habían conocido una oveja. Bueno, Nelson, no habían redes sociales, no había televisión por cable, ni satelital, ni tampoco televisiones locales porque no tenían ni siquiera energía eléctrica. Entonces las misioneras vieron, fíjate, esto te puede partir el corazón, ¿verdad? Aquí está Magdalena, que es nuestra dama de honor, pero fíjate, llegaron al punto de la traducción de este pasaje de la Biblia. Jesús, el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo traducimos? ¿Cuál es el mensaje? Que el Señor siempre nos cuida a nosotros y da su vida por nosotros. ¿Cuál es la imagen que se utilizó? La oveja y el pastor. Pero entonces, Nelson, las hermanas traductoras vieron que en cada casa de los indígenas quechís, y esto es en tierra fría, en tierra caliente, en cualquier casa, hay gallinas que tienen pollitos. Fíjate, Nelson. Y entonces las traductoras dijeron, Jesús es como la buena gallina. La buena gallina, aleluya, su vida da por los polluelos. Aleluya. Mira, primero, qué creatividad. Segundo, amén, ellas preservaron el mensaje. Ahorita te respondo, mijita, ¿viste? Ahorita te llamo yo. ¿Qué manda? Ahorita te llamo yo, mamita. Ah, ok, está bien. Ok. Entonces, preservaron el mensaje y sacrificaron la imagen. Fíjate, Nelson, eso es enternecedor. Eso es lindo. Y amén, mucha de la Biblia, nosotros tenemos imágenes que se han cambiado y algunas otras las han dejado, pero no las entendemos en nuestra cultura. Por ejemplo, cubrir los pies. Eso es en la cultura hebrea antigua. ¿Qué es lo que están diciendo? Es que tuvieron relaciones sexuales. Pero entonces, ¿cuál es su imagen? Cubrir sus pies. ¿Te recuerdas aquel pasaje? Ascuas amontona sobre su cabeza. Esa es una imagen desconocida para nosotros los latinos, para nosotros los hispanos. Pero ¿por qué se tradujo literalmente? Porque aunque es de una cultura ajena a nosotros que hablamos español, se mantuvo la imagen y el mensaje. En cambio, hay traducciones dinámicas por la pregunta de Jairito que preservan el mensaje, aunque la imagen ha cambiado un poco, ¿verdad? De oveja a pollitos, de el buen pastor a gallina. Fíjate, esa es la razón por la que existen diferentes Biblias y por eso es bueno que nosotros como estudiantes de Biblia y teología tengamos de las tres Biblias muy técnicas. Digamos, hay una Biblia aquí en Guatemala que surgió amparada por la Iglesia Católica para sus catequistas, que incluso cuesta hoy en día como $20 y realmente esa Biblia costará realmente como unos 100, $120. Pero la patrocinan y es una Biblia que la tradujo uno de mis profesores, que fantástico, ¿verdad? Él es un fantástico traductor de la Biblia, Luis Alonso Schokel,
de mamá español, perdón, de papá español y de mamá alemana. Un teólogo fabuloso. Pero entonces también tenemos que tener las Biblias de traducción litúrgica, las que tenemos para los cultos. Y, por supuesto, debemos de tener nuestra Biblia o varias Biblias de traducción dinámica. Esa es la razón, Jairito. Ya me entretuve ahí contigo y tenemos ahí un programita que cumplir. Dentro de 8 días terminamos esta presentación y haré unas 3 o 4 aplicaciones de la poesía hebrea. Ahora, esta es la palabra hablada, por eso les mencioné la oralidad. Fíjense que la palabra hablada tiene diferentes formas. Hay exhortación en la Biblia, interrogación, hay parábolas, hay alegorías, enigmas, bendiciones y maldiciones. Fuerte la palabra, pero hay bendiciones y maldiciones. Hay comparaciones, hay himnos, hay oraciones, hay instrucciones, cantos, elegías, ayes. Y yo quiero que para la próxima clase usted tenga también alguna idea que es una elegía, que es un ay, acusaciones y anuncios de salvación. Pero, mis hermanos, la palabra oral, el mensaje oral de los profetas iba acompañado de acciones simbólicas. Por ejemplo, las acciones simbólicas visualizan algo que las palabras solo pueden enunciar con frialdad. Por ejemplo, ¿sabe quién tiene muchas acciones simbólicas? Ezequiel. Se quita un cinto de cuero, lo va a esconder en el lodazal, al cabo de cierto tiempo lo va a sacar podrido y entonces da una lección. Esa es una acción simbólica. Les voy a contar un chiste. Yo creo que ya ustedes lo escucharon de mí. Un pastor en Guatemala preguntó a la congregación, mis hermanos, ¿para qué sirve el palo de papaya? Para nada, don Tinito, para nada. Así son ustedes, no sirven para nada, les dijo el pastor, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue su acción simbólica? El uso de la planta de la papaya. Ese palo de la papaya no sirve para hacer un fuego, no sirve de leña, no sirve para un cerco. Eso no sirve para. Entonces, ¿para qué sirve? Para nada. Y él usa una acción simbólica en su iglesia de esa manera. En la Biblia encontramos muchas acciones simbólicas. A mí me gusta Ezequiel, enseño un curso monográfico de Ezequiel, porque Ezequiel de repente se queda mirando a los ancianos que llegan a pedirle una orientación y se queda por largas horas viéndolos, en plural, sin emitir juicio. De repente se amarra y se echa de un lado de su cuerpo y pasa varios días así. Luego se levanta, se desata, se vuelve a amarrar y se vuelve a echar del otro lado de su cuerpo y no dice nada. Días completos. ¿Qué pasó ahí? Son acciones simbólicas. Pero ¿cuáles son las dos finalidades? Vea, por ejemplo, Dios también le da al profeta y lo prepara, porque entonces las acciones simbólicas preparan al profeta para entender el mensaje o para dar y compartir el mensaje. Y luego, mis hermanos, Magdalena, para hacer más expresivo el mensaje, para hacer más expresivo el mensaje. Miren, ahora no nos vayamos sin haber también abordado brevemente de la oralidad. Pasemos a lo escrito, las palabras escritas. Primero surge como un sermón oral. Ahora,
le vamos a dar un matiz de palabra escrita. Y la entrega primaria es la predicación personal del profeta. Segundo, después de la entrega primaria, nosotros vemos que hay una repetición, una transmisión secundaria por el pueblo y los discípulos. Esto es algo interesante. ¿Quiénes eran, por ejemplo, los que repetían a los niños lo que escucharon de Moisés? Los papás. Por ejemplo, les dice el Deuteronomio, se lo repetirás todos los días. Al levantarte, al acostarte, al comer, al caminar, yendo por el campo, viniendo de trabajar. Mire, ¿qué el mandamiento? Repetir y repetir y repetir y repetir. Ahora, apliquemos lo que estoy mencionando con Jairito. Lamentaciones 1. ¿Qué tenían que hacer los papás? Repetirse. Por eso es que ustedes ven que los niños se aprendían el alefato hebreo, o sea, como nuestro abecedario. Recuérdense, alefato es para los hebreos, ¿verdad? Alfabeto para los griegos, alfa, beta, alfa, beto. Y para los hispanos, abecedario. El alefato para los hebreos, lo repito, alefato para los hebreos, alfabeto para los griegos, abecedario para los que hablamos español. La repetición, y lo repetirás, y lo repetirás. Y entonces ya tenemos las primeras redacciones de los libros proféticos y las compilaciones. No teníamos libros de imprenta, sino que se iban juntando, ya sean rollos, ya sean tablas, se iban juntando, y eso es lo que conocemos como las compilaciones de los libros proféticos. Y luego las añadiduras y omisiones de otros personajes al material escrito, como nosotros vimos. De todos modos, anoten el pasaje, primer libro de Samuel 9:9. Recuérdense, primer libro de Samuel 9:9. Aquí entra el punto número 4, las añadiduras y omisiones de otros personajes al material escrito. Solo que a veces las añadiduras no aparecían en el texto, sino que al lado del texto, solo para que no se le olvidara a los nuevos copistas. Muy bien, mis hermanos. ¿Alguna duda? Tenemos todavía unos 4 o 5 minutos para que usted me diga si tiene alguna duda. Ya dentro de 15 días, no, perdón, dentro de 8 días. No, con ustedes no es cada 15 días, ¿verdad? La otra semana vamos a usar un par de horas para trabajar en detalle más de esto, y todavía tendríamos, creo que 1 o 2 clases más todavía en el mes de diciembre. Una de esas noches vamos a comer pavo por la Navidad. ¿Alguna duda? Y si no, nos vemos dentro de 8 días con la ayuda de Dios. ¿Alguna duda o comentario? Tanto que hay que conocer de la Sagrada Escritura, y cuando conocemos de la Sagrada Escritura, conocemos más a nuestro buen Señor, ¿verdad? Así nos es. habla por la poesía, nos habla por los enigmas, por las parábolas, por leyes, por exhortaciones, y los profetas usaban todo eso en su lenguaje profético de forma maravillosa. Bueno, entonces reciban mi abrazo, mi cariño y mi deseo porque tengamos una buena semana. Adiós, mis hermanos. Amén, igualmente. Pastor, Dios le bendiga. Gracias. Igual a ustedes. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Igual. Amén, amén. Bendiciones.